El 2019 fue el segundo año más caliente de la historia, tanto en el clima como en la discusión política para buscar soluciones. Ecuador ya siente los estragos. ¿El calentamiento global es la gran amenaza? 1,5 grados centígrados. De esta cifra dependerá el futuro de nuestro planeta. Si la temperatura sube en esa proporción, los efectos ambientales en pocos años serán quizás más graves de lo que vemos hoy. Inundaciones, contaminación seria o incendios forestales. Todo ello en medio de la indiferencia de quienes gobiernan el planeta, el papel poco efectivo de los activistas y el escaso compromiso ciudadano por cuidar el ambiente. En el programa de hoy trasladaremos todos los efectos del calentamiento global al Ecuador para determinar cuán grave es para nosotros esta amenaza. Usted está en Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Juan Manuel Carrión, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, ambientalista y exdirector de la Fundación Zoológico de Guayabamba. Gladys Rincón, ingeniera química, doctora en proyectos medioambientales de la Escuela Politécnica del Litoral. Rafael Lugo, abogado y escritor. Gracias a su iniciativa nació el proyecto del Bosque de Arupos para la ciudad de Quito. Y Pedro Bermeo, activista por los derechos de la naturaleza. Es el vocero del Grupo Yasunidos. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy partiremos del grave diagnóstico que presenta la ONU. Solo tenemos hasta el 2030 para revertir el daño ambiental que sufre el planeta, pues si la temperatura aumenta más de 1,5 grados centígrados, este será irreversible. 10 años es muy poco tiempo para cambiar el curso de la humanidad. Sin embargo, Claudia Roura nos presenta escenas dramáticas actuales alrededor del mundo. Veamos. Desde septiembre pasado, Australia vive la peor temporada de incendios forestales por temperaturas récord y meses de severas sequías. 26 muertos, más de 5 millones de hectáreas arrasadas y casi 1.000 millones de animales afectados son la consecuencia de este fenómeno causado por el desarrollo de la industria del carbón en ese país, así como las políticas medioambientales ineficientes. En agosto, extensas zonas de las selvas amazónicas de Brasil, Bolivia y Paraguay se consumieron por las llamas. Estos incendios se debieron por el avance de la deforestación más que por las altas temperaturas. Casi 2,5 millones de hectáreas se afectaron, mientras las críticas en redes sociales ardían en contra de la política ambiental del presidente Jair Bolsonaro, quien protege los intereses económicos de la ganadería y la producción de soya. También preocupa el achicamiento de la mayoría de los glaciares del mundo. En la última década, el deshielo de la Antártida y Groenlandia ha incrementado el nivel del mar, un mar en el que ya emergen islas gigantes de plástico y basura. Según el Sistema Global de Predicción Atmosférica, el 24 de diciembre pasado se registró el récord de descongelamiento en un día, pues se estima que el 15% de la superficie de la Antártida fue afectada. Por eso, en el último año hubo grandes precipitaciones en España. En solo 2 días se cumplió con la cuota anual de lluvia. En Indonesia, 60 personas murieron y 31.000 fueron evacuadas por las inundaciones. Mientras la naturaleza se deteriora, la cumbre de diciembre de la ONU sobre cambio climático dio pocos resultados. El compromiso de cerca de 200 países luce tibio y lejano, mientras que los miles de activistas por el planeta liderados por la adolescente Greta Thunberg no movieron las conciencias de los gobernantes. El tiempo es crítico, era el lema de la COP25, pero la comunidad internacional perdió otra oportunidad para tomar medidas firmes por el planeta. ¿Qué ocurrirá en el 2030? Gracias, Claudia, por este reporte. Pedro Bermeo, pese a tanta evidencia, ¿por qué el planeta no logra ponerse de acuerdo en cuanto a la magnitud del calentamiento global y en algo que es tan evidente, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema bastante, digamos, hay algunos problemas. Uno de ellos es el tema de la información y el tema de cómo se recibe esa información principalmente por parte de los grupos económicos, de los poderes fácticos, ¿no? Creo que es evidente que en un sistema capitalista como el que vivimos, en donde el dinero es la principal razón de existir, entonces se vuelve bien complicado poner a la vida o a la vida de la naturaleza en general como principales de las razones. Es decir, mientras sigamos pensando que el dinero está por encima de la naturaleza, por encima de la vida,
va a ser difícil que podamos cambiar y revertir estas consecuencias gravísimas que está ocurriendo en todo el planeta. Y en cuanto al aporte y el trabajo de los activistas, que siempre se ve como grande, grandilocuente, pero que llega a tener límites, ¿no cabe también hacer una autocrítica sobre hasta qué punto también se ha politizado la lucha ambiental y no logra tener los verdaderos efectos en la ciudadanía? Bueno, yo creo que aquí en el Ecuador tenemos el claro ejemplo, justamente el tema de Yasunidos es un buen ejemplo de cómo la lucha ambientalista o la lucha ecologista ha estado atrás de dejar el crudo bajo tierra, que es justamente lo que la ciencia dice que se debe hacer. Es una de las primeras propuestas en el mundo que justamente buscaba esto, y poco a poco los intereses políticos, los intereses fácticos han ido, digamos, buscando la forma de destruir esta propuesta para que se pueda continuar la explotación y se siga haciendo dinero, ¿no? Pero terminó politizada muchas veces esa lucha activista. En el paro de octubre, por ejemplo, cuando se podía debatir sobre subir la gasolina como un incentivo para que no se explote más combustibles fósiles, ustedes estuvieron del lado de quienes pedían mantener el subsidio, por ejemplo. Creo que justamente por eso hay que hablar no solamente sobre un ambientalismo que se base solo en el tema ambiental, ¿no? Hay que hablar de justicia también, y desde ese punto de vista no podemos pensar o creer que el subir el IVA, subir el precio de la gasolina va a solucionar la problemática, principalmente en el Ecuador, donde la principal causa es la deforestación. Es decir, Bien. nosotros emitimos gases de efecto invernadero no necesariamente por quemar combustibles fósiles sin tener ninguna otra alternativa. Es decir, si habría toda una propuesta de cambio, como el colectivo Yasunidos dijo, no es que nosotros estamos en contra de que se quiten los combustibles fósiles. Lo que creemos es que debe haber una propuesta integral. Perfecto, que busque de eso vamos a realmente seguir hablando. solucionar. Ingeniera Gladys Rincón, por el lado científico el diagnóstico es desolador y es irrebatible, o sea, no hay vueltas que darle. ¿Es realmente así como estamos presentando las magnitudes? Si no cambiamos de actitud y se toman acciones de inmediato, sí es irreversible. Pero los hechos, toda esta información que los científicos todo el tiempo le están dando, están alertando al planeta, es irrebatible científicamente. Es decir, ¿esto está sucediendo con el planeta? Bueno, fíjate, siempre hay científicos que dicen que no hay cambio, que el cambio climático no es antropogénico, sino natural. La mayoría de los científicos, cuando tú ves cómo se ha incrementado en más del 150% la cantidad de CO2 en la atmósfera, y si conoces las propiedades de los gases de efecto invernadero, te das cuenta que esto indiscutiblemente es por la acción del hombre, no es natural. Y si seguimos como vamos a sobrepasar el 1,5% para el 2050. Bueno, eso no lo puede saber nadie. Es decir, hay muchos pronósticos y muy serios, pero son simplemente escenarios. Más allá del griterío de Donald Trump o de la posición de ciertos países, ¿usted cree que en los gobiernos ya hay cierta conciencia por luchar contra el cambio climático o no? Algunos gobiernos sí, no lo generalizaría. Por ejemplo, en la Unión Europea tiene unas posiciones sin que les toquen nunca su capital. Es decir, ni que les toques el consumo. Claro. Hay dos puntos que no les puedes tocar, pero se han tomado acciones. ¿Y en América Latina? En América Latina, yo pienso que Ecuador hace un trabajo interesante, pero hay algo que falta, que es la conciencia. Tú tienes que concientizar a la gente y obligar a la gente, enamorarlos para que dejen de consumir. El gran problema es el consumo. Tú cada vez que consumes estás en esa bendita rueda y pareciera que ahorita solamente somos felices a medida que consumimos. No tenemos conciencia de que lo que tenemos que alimentarnos es con los productos nacionales. No son internacionales, deberíamos alimentarnos con los productos locales, que no debemos de comprar más pares de zapatos. Claro, perfecto. Vamos a seguir hablando de eso. Pero precisamente, Rafael Lugo, ¿la humanidad está en capacidad de sacrificar sus comodidades en beneficio del planeta y asesinar incluso a la economía? Yo pienso que lo primero que deberíamos tomar en cuenta para tratar de ponernos de acuerdo como humanidad es eliminar el tinte ideológico en las discusiones. Porque tanto ricos como pobres consumimos y generamos contaminación de una u otra manera. El Ecuador, por ejemplo, tiene esta discusión con el respecto a la minería, ¿no es cierto? La minería a gran escala, la minería de las empresas multinacionales es criticada y sabemos que genera un impacto ambiental, pero resulta un tabú hablar de la minería artesanal, que contamina mucho más proporcionalmente hablando, ¿no? Pero como se trata de comunidades y ahora hay este tema de que es
políticamente incorrecto referirse a ciertos sectores de la sociedad Indígenas, por ejemplo. y criticarles, entonces no se puede decir nada. Entonces, yo creo que lo primero hay que quitar este tema de una disputa. Si bien es cierto, se entiende que hay una afectación global por un ejercicio de la economía que es en ciertos sitios grotesco, ¿no? Y porque algunos seguimos, en Europa pueden decir, ok, vamos a dejar de producir carne, están felices porque siguen importando carne de Brasil y de Argentina, donde la generación de pastoreo es brutal en la Amazonía, hablando de Brasil. Entonces, para mí tal vez lo primero que sería es llegar a un acuerdo de sacar de lado la postura ideológica ¿Y a quién le corresponde y ese entender tema que es tan delicado? a los que nos interesa, ¿no? Y realmente sentarnos a hablar, decir, bueno, a ver, todos contaminamos de una u otra forma, ¿no es cierto? Ajá. No dependen necesariamente de una posición ideológica o de un estrato social. Entonces todos asumamos nuestro rol en este proceso, ¿sí? Por ahí podría ser el podemos inicio. ir. Juan Manuel Carrión, concejal, ¿en 10 años usted cree que los países más pequeños como el Ecuador y los países más pobres como el Ecuador serán los más golpeados por el calentamiento global? Ya lo están siendo, Carlos. Más que los otros países grandes. Bueno, este es un problema global, ¿no? Uh-huh. Es un problema en el cual las afectaciones se dan indistintamente de la condición socioeconómica de los países en cualquier sitio del planeta. O sea, estas sequías extremas, estas lluvias precipitadas, la pérdida de glaciares, los incendios forestales pueden darse en Australia, pueden darse como lo hemos experimentado aquí nosotros en los días pasados, no hacen distinciones de geopolíticas, ¿no es cierto? Es un tema global. Y yo creo que aquí lo que debemos cuestionarnos todos, y me refiero a todos los seres humanos, es cuál ha sido nuestra actitud con respecto al planeta. Porque yo digo una cosa, por ejemplo, usted viaja por Estados Unidos y encuentra un país gigantesco, muy bien cuidado, con muchos árboles, con un impacto invasivo menor en cuanto a la obra pública frente a la naturaleza. Llega a un país como el Ecuador, mucho más pequeño, donde las carreteras están ahí, pero hay deforestación, como decía Pedro Bermeo, donde nuestros glaciares en un territorio tan chiquito están derritiendo. Entonces da la sensación de que los grandes son los que más contaminan, pero los pequeños son los que más se van a ver perjudicados, porque no tienen esas políticas, no sé. Puede ser, y es temas de percepciones, porque yo podría decir que al contrario, a pesar de que haya procesos intensos de deforestación, a pesar de que nuestras ciudades como Quito aparenten ser una selva de cemento, la vida aún persiste aquí de manera exultante, de manera prodigiosa y de manera amplia. Todavía somos un enclave que guarda una mega diversidad importante. Pero hay que cuidarla, porque eso es lo que está en amenaza. Por supuesto, hay que cuidarla y hay que embarcarnos en procesos de restauración que son viables de estos espacios degradados, ¿no es cierto? Bien. Procesos de reforestación sobre todo. Yo le acotaría lo que él dijo, es que hay países que están más capacitados para afrontar los efectos del cambio climático, es decir, que su capacidad de adaptación es mayor. ¿Ecuador es uno de ellos o no? No. Ok, con esa primera reflexión nos vamos a un corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Este y todos los programas de Políticamente Correcto se retransmiten por Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hay un reprise a las 20 horas. ¿Es el calentamiento global una preocupación nacional? Lo analizaremos luego del corte. Aunque parezca una exageración, todos los efectos que produce el calentamiento global en el mundo ya se sienten en Ecuador. Lo importante es saber si como país somos conscientes de aquello. Claudia. Carlos, lamento traer malas noticias. En los últimos sondeos de la firma Perfiles de Opinión, los problemas ambientales no generan preocupación nacional. El desempleo, la crisis económica, la delincuencia y la corrupción concentran el 85% de las angustias de los ecuatorianos. En este tipo de sondeos inciden poco, por ejemplo, el retroceso de los glaciares en varios de nuestros nevados, los del Chimborazo en un 72% o los del Cotopaxi y el Antisana en un 50%. O que se anuncien meses de un intenso calor que en Guayaquil casi llega a los 35 grados centígrados. O por estos días en Quito la radiación ultravioleta que sea de 14 puntos, es decir, extremadamente alta. Preocupa saber que desde el 2012 en el Ecuador se hayan consumido más de 62.000 hectáreas de bosques por los incendios forestales.
Poco sabemos del calentamiento global y el avance de la frontera agrícola que afectan a nuestros páramos, claves en la generación de agua. El 82% de la vegetación en este ecosistema es vulnerable. En realidad, a los ríos del Ecuador puede llegar hasta el 44% de las aguas residuales, generando altos niveles de contaminación por actividad humana, productiva o la minería. Mientras que en Guayaquil persiste la amenaza de que en este siglo sufra inundaciones por estar a solo 4 metros sobre el nivel del mar, en caso de que los glaciares derretidos alimenten el océano. Guayaquil además tiene un déficit de arborización. Solo hay unos 66.000 árboles cuando esa ciudad necesita al menos 500.000. Y que Quito, junto a Santo Domingo, Milagro, Latacunga, Manta y Portoviejo, sobrepasaron en el 2013 los niveles internacionales de contaminación perjudiciales para la salud. O que Salinas en este fin de año haya mostrado la cara más triste del descuido y el desinterés por el entorno. Además, esta semana se registró un incendio forestal en el Cerro Casitagua, al norte de Quito. Si bien se determinó que fue provocado por la sequía, se extendió por varios kilómetros y consumió el bosque y vegetación, afectando a animales y a los moradores de la zona. Todas estas razones son suficientes para preocuparnos como sociedad y buscar combatir el cambio climático. Carlos. Bien, gracias Claudia por ese lamentable reporte. Y en ese sentido, concejal Carrión, partamos de un hecho coyuntural. El incendio del Cerro Casitagua, según las autoridades, ha sido provocado, pero se da en enero, un mes en que normalmente no hay incendios forestales y van varios días en que no se lo ha podido controlar. ¿Eso es una consecuencia del calentamiento global? Bueno, si fue provocado, no, pues no, es una actitud terrible, pirómana. Claro, pero me refiero a la posibilidad de controlarlo, a eso me refiero. Bueno, recordemos que ese es un ecosistema seco, es un matorral seco de características muy especiales que siempre, indistintamente de la época del año, va a ser más proclive a que se desarrollen este tipo de eventos. Ahora, tal vez el hecho de que las temperaturas medias se hayan incrementado sí complica más el control de ese fuego, eso lo explican técnicamente los bomberos. Pero yo quiero llamar la atención aquí, Carlos, sobre el hecho de que no somos una sociedad de pirómanos, ¿no es cierto? Y que todos deberíamos convertirnos en guardianes de nuestro patrimonio natural para prestar atención especial a evitar este tipo de a mí lo que me preocupa es que no es que seamos unos locos que vamos a incendiar por hacer daño al alcalde, pero lo que más me preocupa es que por descuido, por falta de conciencia ambiental, dejemos una botella u ocasionamos, que eso me parece más grave, porque es la ignorancia frente a cómo cuidar el ambiente. Sobre este tema somos responsables y al mismo tiempo los únicos que podemos viabilizar el cambio somos los ciudadanos. Este es un tema de conciencia ciudadana en el cual todos tenemos que convertirnos en activistas. Las autoridades estamos llamados, en el caso, por ejemplo, de los concejales, a crear normativas que impulsen proyectos que vayan en esa dirección. Por ejemplo, estamos debatiendo una ordenanza para el arbolado urbano, otra ordenanza para la reducción y eliminación de plásticos de un solo uso, por citar dos temas que apuntan en esa dirección de crear menos impacto, porque todas estas actividades lo que generan es una huella de carbono intensa en el planeta. Y la capacidad de monitoreo de los bomberos y de acción de los bomberos no es reprochable, no hay que decir que se descuidaron porque era enero y no vieron bien qué pasaba con el cerro, ¿no? No creo, yo siempre aplaudo la actitud de los bomberos, de los bomberos quiteños, creo que es, y de los bomberos en general, creo que es uno de los trabajos más sacrificados, más riesgosos, y yo aplaudo la actitud de ellos. Mire, insisto, es un tema de conciencia ciudadana, de conciencia colectiva, ¿no? Que es lo que hay que ahondar. Perfecto. Rafael Lugo, el panorama que mostró Claudia sobre la situación ambiental que vive el Ecuador es consecuencia de qué? Todos esos indicadores que hemos visto. Bueno, hemos escuchado a la experta que hay dos posibilidades o dos certezas que pueden estar trabajando en conjunto, es decir, una situación natural de una era del planeta y también, evidentemente, la industria desbocada del mundo. Sea la una, sea la otra, sean las dos. Realmente eso no es el problema ni realmente lo urgente, sino qué vamos a hacer nosotros como para detener. Si es que es un tema de una industrialización grotesca, controlar de alguna manera, tener conciencia sobre eso. Si es que es un asunto de la naturaleza, tenemos que reaccionar también.
Porque si fuera un asunto exclusivamente de la naturaleza, no nos vamos a quedar de brazos los seres humanos esperando que nos llegue la muerte, porque nos ha llegado la sexta extinción natural. Entonces, ante eso, las acciones son múltiples. Pero el reporte, y no hay una sola solución. Pero el reporte que presenta Claudia, donde se ve que al ecuatoriano no le preocupa, no está entre sus angustias el cambio climático, ¿no es para preocuparse realmente? Bueno, depende. Yo pienso que hay muchos a los que sí. Últimamente más que antes, por supuesto. ¿Sí? La razón, incluso una de las pruebas es que tenemos un programa dedicado a eso. Y hay... desde hace tiempos hay un Ministerio de Ambiente, tiene como 20 años, me parece. O sea, ya ha habido algún tipo de pensamiento. Y la reacción de la gente a las propuestas, si me permites hablar a título personal, por lo que he sido invitado incluso por lo del bosque, cuando yo propuse la siembra de un bosque, la reacción fue inmediata y masiva, no solamente de las personas que llegaron a apoyar desde el inicio y a sembrar, y etcétera, sino de la empresa privada que aportó sin que yo haya llamado a pedirle nada a nadie nunca. ¿Y fue por urbanismo o fue por medio ambiente el apoyo de la gente? ¿Qué es lo que más le movió a la gente en el bosque de Arupos? No les pregunté, pero probablemente sean ambas cosas. Ajá. Porque claro, es un sector bien feo de Quito que se va a mejorar, pero también creo que todos los que estaban ahí presentes, todos los que de alguna manera ya se han relacionado con los árboles, entienden que no solamente adornan, sino que también limpian y mejoran el ambiente. Entonces puede ser ambas cosas. Pero tú estabas preocupado por el calendario de siembra, ¿no? Lo hiciste en diciembre. Claro, nosotros adelantamos la plantación para el 14 de diciembre, pensando que en este mes íbamos a tener unas lluvias muy fuertes que iban a complicar mucho la plantación. Y resulta que ahora estamos viviendo un verano impresionante en el que estamos, yo incluso hace unos días estuve visitando el lugar, revisando cómo está la tierra del fondo, a ver si sigue húmeda, porque ya hay algunos arbolitos que han muerto y evidentemente se ve que se han calcinado, ¿no? Y es algo que no estaba previsto. Pero Bermeo, ¿cuál es el indicador que más te inquieta de toda esta referencia que nos hizo Claudia Roura? Bueno, solo primero creo que es importante decir una cosa, el 98% de los científicos están de acuerdo de que el cambio climático es antropogénico. Es decir, esta versión de que el cambio climático es natural es menos del 2% de los científicos y que tiene mucho apoyo del lobby ganadero, del lobby extractivista, y es por eso que llega justamente a existir una diferencia de opiniones que se ven incluso aquí mismo en este debate, ¿no? Creo que una de las razones principales es justamente porque hay intereses económicos detrás, y por eso es que creo que no deberíamos dejar de lado esa precisión. Esa precisión, ¿no? De ahí... respecto, digamos, a lo que ha mostrado Claudia, es evidente que hay una serie de graves problemas ambientales que no podemos todavía ni siquiera considerar, digamos, cuando hablamos del tema de refugiados ambientales, por ejemplo, que ya llegan a los 600.000 refugiados, o si hablamos, digamos, y esto en este momento, si pensamos qué va a pasar en el futuro, cuando hablamos de sequías, cuando hablamos de falta de agua, cuando hablamos de inundaciones, del tema del niño, del fenómeno del niño, es decir, hay tantos efectos al tema del cambio climático. A mí sí me preocupan dos cosas, por ejemplo. Me preocupa que Guayaquil le falte 500.000 de árboles. O sea, me parece eso una desidia de una política pública increíble y una falta de civismo para impulsar una ciudad verde. Y me preocupa que un país tan pequeño, con tantas concentraciones de ríos, estemos matando esos ríos por la forma en la que estamos desechando consumo humano, industria y minería. Claro, pero por eso justo creo que es sumamente importante que se trate las dos temáticas, ¿no? El uno es el tema del consumo, que creo que es importante hablarlo, pero también tenemos que hablar del tema político y las políticas públicas que hay detrás de esto. Es decir, en el Ecuador la principal causa de deforestación son dos. La una es justamente el extractivismo petrolero y el extractivismo minero, como también es la ganadería. Entonces no podemos dejar de lado cómo se está tratando ese tema, las autoridades cómo están tratando ese tema y pensar que solamente se trata del tema del consumo. Por ejemplo, no sé, en mi caso soy vegano, no consumo productos de origen animal, justamente una de las razones por el tema del calentamiento global. Es decir, esa es una decisión personal que yo he tomado. Pero cuando hablamos de políticas públicas estamos diciendo, a ver, ¿qué estamos haciendo como comunidad política para disminuir ese calentamiento global? Y ahí es cuando justamente entra el debate del tema de los subsidios o el tema de realmente una política integral. Que no existe. Que lamentablemente en el Ecuador no existe. Y hablando justo de lo que decía Rafael, del tema del Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente se dedica a simplemente dar permisos a la explotación minera y petrolera. Incluso cuando los indígenas se organizan y defienden, como es el caso del bloque 22 de los guauranis, ¿qué hace el Ministerio del Ambiente? En vez de defender a los guauranis, defender la naturaleza, lo que está haciendo es defendiendo a la petrolera. Para eso está funcionando el Ministerio del Ambiente. Es decir, no tenemos un Ministerio del Ambiente.
Bien. El actual ministro de Ambiente lo que está diciendo es que los pueblos en aislamiento voluntario deben ser contactados. Por celular. Eso es lo que está diciendo Sí, el ministro bueno, de Ambiente. de eso seguimos hablando. Para cerrar este bloque, Gladys Rincón, ¿Ecuador está perdiendo la batalla contra el calentamiento global, cree usted? Bueno, esta no es una batalla de Ecuador. Fíjate lo siguiente, el calentamiento es global y la batalla es de todos los países. Pero ¿Qué es lo que todos pasa? tenemos nuestro pedacito de territorio que hay que Todos cuidar. tenemos nuestro pedacito de territorio. Indiscutiblemente hay que hacer una campaña de educación. Yo pienso que eso es lo vital, no solamente la campaña de docencia que podemos hacer nosotros en las universidades, sino una campaña de educación a nivel general, comenzando con los niños. Porque si nosotros no tenemos conciencia, nos vamos a quedar sin agua. Pero claro, el problema es que los niños nos van a tomar la posta de aquí a 20 años, Claro, a 15 pero años. tú no Pero logras- los adultos, nosotros somos los que estamos destruyendo el planeta y tenemos que Los meternos en adultos cintura. no tienen conciencia y no ven el problema. Ustedes lo acaban de ver. Es decir, fíjate que el cambio climático no está entre las preocupaciones. Pero cuando tomen la posta a los niños será el 2030 y El habremos 2030, subido bueno. 1.5 grados. Sí, ya habremos subido 1,5 Bien, grados. es lamentable. Nos vamos a un corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Según la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de personas mueren al año por la contaminación del aire. Enseguida regresamos con más de este programa, Calentamiento Global, la gran amenaza. Bien, seguimos en el debate en Políticamente Correcto. Ingeniera Gladys Rincón, tenemos aquí a una autoridad municipal. Me parece a mí que el gran papel que deben jugar los alcaldías, las prefecturas, es luchar contra el ambiente. Sí. Yo le he sentido a usted muy preocupada por cómo no se está haciendo conciencia, por ejemplo, en Guayaquil, del nivel de contaminación ambiental que hay por varios factores. ¿Qué nos puede decir eso y para que podría acotar ahí Juan Manuel Carrión? Bueno, las autoridades las autoridades de los gobiernos locales son los que tienen que incluir la variable climática en su planificación. Es decir, tú debes desde comenzar hasta la reconstrucción de las aceras. Las aceras no pueden seguir siendo impermeables. Tienes que sembrar árboles, más aún en Guayaquil. Eso es un sos grandísimo. En realidad faltan medio millón de árboles, como lo han Y dicho no, y las autoridades. lo sientes Sí. cuando caminas por la ciudad. Ahí no hay ni una sombra. Ya. Es decir, y además hay que ver otra cosa. Fíjense que están las emisiones de los gases de efecto invernadero y están los sumideros. Una de las formas de adaptarnos al cambio climático es teniendo mayor cantidad de sumideros. ¿Quiénes son los sumideros? Las áreas verdes. Eso te permite que incluso baje el calor o la sensación No, de calor en la ciudad. te refresca la ciudad, te disminuye la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, te hace una ciudad más vivible. Es decir, realmente los gobiernos locales tienen una responsabilidad enorme sobre el Si cambio Guayaquil climático. tuviera más árboles, sería una ciudad más fresca para caminar la transitar. Sería una ciudad más fresca. Tuviéramos menos aire acondicionado en Guayaquil, quizás. Tendríamos menos aire acondicionado en Guayaquil. sí. Perfecto. ¿Qué más podríamos añadir, Juan Manuel Carrión? Bueno, evidentemente las autoridades, más aún, y voy a hablar en el caso personal mío, yo no he perdido mi condición de ciudadano, soy una autoridad ahora, pero soy sobre todo un ciudadano. Y un ciudadano de siempre preocupado por los temas ambientales, que cuando llega a una posición de autoridad en el Consejo Metropolitano de Quito, lleva como un tema prioritario. Yo creo que hay dos temas que son vitales, que son de supervivencia, que son los más importantes, el ambiental y muy cerca es el cultural, que han sido las últimas ruedas del coche en las políticas públicas. En el caso de Quito, entonces, hay que impulsar normativas en ese sentido. Quito tiene ya conformado un comité por el cambio climático que coordina las acciones de todas las instituciones municipales involucradas con el tema, tiene un plan con miras hacia el año 2050 y tiene algunos lineamientos que yo creo que son importantes marcarlos como política pública, que tendrá que estar debatida al interior del Consejo, pero mi posición es, por ejemplo, la de una oposición radical a la minería extractivista en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, porque creo que lo que tenemos que valorar es que nuestro oro, nuestro tesoro es del patrimonio natural. No es los cierto? metales, no los metales. No los metales. Entonces, por ejemplo, proyectar a Quito como un futuro geoparque reconocido por la UNESCO nos impondrá acciones de conciencia colectiva de valoración ¿Y del cómo espacio en el logramos que eso estamos. mientras tanto, mientras la gente este momento en Quito está debatiendo de que los
cosas elementales, como por ejemplo los bloqueadores solares, son extremadamente caros para la realidad que ahora está empezando a vivir la ciudad de tanta radiación. Es decir, hablamos de grandes políticas, pero el día a día no lo estamos solucionando porque tenemos todos estos problemas. Y yo creo que en el día a día todos tenemos que hacer sacrificios y adaptarnos, porque con respecto al tema del calentamiento global, del cambio climático, lo que corresponde es una adaptación a una situación que casi que es irreversible ahora. Entonces tenemos que adaptarnos y hacer sacrificios. Y ahí viene el ejemplo individual que uno puede hacer. Si uno le apuesta a la movilidad sostenible, yo soy un ciclista urbano, por ejemplo. En la medida en la que yo utilizo la bicicleta, dejo de emitir, hago mi pequeña parte, ¿no? Mi pequeña porción de no emitir gases de efecto invernadero. Uso un medio de movilidad sustentable, ¿no es cierto? Si mis hábitos como consumidor, al no usar fundas de plástico de un solo uso, sino estas de tela, estoy haciendo mi parte. Yo creo, y yo soy siempre optimista, Carlos, y creo que uno puede contagiar con el ejemplo. Iniciativas ciudadanas como la de Rafael con este bosque de eucaliptos contagian, generan una empatía entre las personas. Yo creo que esto hay que ampliarlo, ¿no? Ah, ya quieres una réplica. Me dolió porque son arupos. ¿Yo qué dije? Eucaliptos. Eucaliptos, no. Bueno, pero a propósito de eso quisiera decir, no tanto el peor, porque yo no satanizo ningún árbol, ¿no es cierto? El eucalipto masivamente es inconveniente. El arupo con esta espuma rosada de su flor, como dice el poeta Julio Pasos, que por cierto es un árbol propio de los bosques del sur del país, de Loja, es una maravilla. Tenemos que ir hacia una reforestación con especies nativas como cholanes, quichuares, y todos los alcaldes deberían utilizar esas especies nativas para reverdecer sus ciudades. Por supuesto, y deberían convertirse en emblemas de nuestra ciudad. Pero quería terminar la idea, pero tampoco satanizar al eucalipto, ¿no? Hay exceso de estos, pero decía el poeta Carrera Andrade que sus hojas como sartas de peces son un prodigio de la medicina natural, ¿no? Bien. Pero lo que sí hay que satanizar son los subsidios, eso es lo que te entendí en el corte comercial, Rafael. Sí, porque bueno, siguiendo la línea de la reflexión que hacía Pedro hace un rato, que refería con exactitud 3 áreas que generan enorme destrucción del ambiente, que son la minería, el petróleo y la industria cárnica, no se puede defender el subsidio a una de esas 3, porque sería el equivalente a que si el gobierno mañana decide subsidiar la carne, ¿no?, también potenciaría una actividad que es destructiva en muchos de sus aspectos, desde el maltrato animal hasta la deforestación para generar pastoreo, etcétera, etcétera. Todo eso que conocemos de memoria. Entonces yo le decía a Pedro, no se puede defender tampoco el subsidio en la explotación petrolera, porque al final lo mismo, es facilitar un negocio que genera lo que sabemos que genera. Pero quitando el subsidio estamos empobreciendo a la gente más pobre. Ese es un poco el discurso que se vendió, sí, Rafael. Yo de lo que recuerdo en ese planteamiento había un incremento en bonos, una ampliación en la cobertura de bonos para justamente 500,000 personas más, me parece que iban a recibir bonos que ahora no reciben y que dejaron de recibir porque se tumbaron el decreto. Se cerró la discusión. Había un intento, no lo estoy defendiendo en su totalidad al decreto, pero había un intento por paliar los efectos en los sectores más populares, ¿de acuerdo? No obstante, insisto, no se puede seguir trabajando en defender una propuesta que desde el Estado, es decir, y con la plata de todos, favorece un negocio que nos perjudica a todos a la vuelta de esquina, a ricos y a pobres, porque todos respiramos el mismo aire contaminado, todos sufrimos los efectos invernaderos, todos sufrimos el tema de la radiación. Estamos viendo cuando hablamos de calentamiento global es que todos vamos a chupar las consecuencias. Entonces, y yo creo que el componente ambiental nunca estuvo en el debate del diálogo nacional, ni siquiera por cuenta del gran mediador que era el señor de la ONU. Se volvió, me parece, un componente ambiental en el momento en que un grupo reconocido, respetado y grande, como son los Yasunidos, que habían defendido el tema de mantener el petróleo, que son los únicos que le dieron realmente cara al gobierno de Correa con respecto a la traición de ese proyecto de mantener el petróleo bajo tierra, de pronto aparecieron defendiendo el subsidio y que para muchos, incluido yo, fue una contradicción. Bueno, yo creo que es súper importante aclarar este tema de una vez por todas. El colectivo Yasunidos no es que se opuso, no es que se opone a quitar los subsidios a los combustibles fósiles. Lo que dijo en ese momento es todo un comunicado en el que expresa claramente que no sirve casi de nada quitar
los subsidios a los combustibles fósiles cuando ni siquiera tenemos una alternativa. Es decir, el día de mañana quitamos los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente va a usarse menos todo el transporte? ¿Dónde se está gastando el combustible fósil en el Ecuador? ¿Se está gastando en los carros particulares o se está gastando en el transporte de alimentos, en el transporte de personas? Una gran parte de eso se está yendo al transporte. Pero nos queda 10 años, Pedro, para tomar medidas. Sí, 10 años puede ser muy poco para hacer un cambio en la matriz de El transporte. hecho de que no sea la Así es, solución completa y final, es decir, si es que aporta en negativo, aunque sea en un pequeño porcentaje, tiene que ser eliminado. El hecho de que, yo estoy de acuerdo contigo, que quitar los subsidios no es que va a ser la solución, pero mantenerlos es algo negativo. Por aunque eso sea nosotros hacíamos en menor una medida. serie de propuestas, una serie de propuestas para quitar los subsidios sin afectar a los sectores más vulnerables, porque tenemos que entender, mientras más empobrezamos a la población, más difícil va a ser tener un estatus mejor en el tema ambiental. Es decir, los países más pobres suelen también destruir la naturaleza justamente porque necesitan sobrevivir, necesidad. y es entendible. Por urgencia. Entonces, no podemos dejar ese punto de lado, es decir, la equidad es uno de los puntos fundamentales. Y más aún, el debate, digamos, si vamos a nivel mundial, ¿quién tiene la riqueza? ¿Quién tiene los territorios? Los indígenas tienen el 11% de los territorios y al mismo tiempo protegen el 80% de los parques naturales y las riquezas naturales. Bien. Entonces, ¿realmente estamos hablando de un debate ambiental o estamos hablando de un interés del gobierno para quitar unos subsidios y poder llegar a tener más préstamos? Es decir, tenemos que entender esto de una forma integral. Perfecto. No podemos basarnos solamente en los subsidios a los combustibles fósiles, tenemos que basarnos en toda la problemática ambiental. Y solo para terminar, la principal problemática en el Ecuador, como decía, es la deforestación. La deforestación es la principal causa por la que el Ecuador emite gases de efecto invernadero y no se está haciendo nada para... Nos vamos al corte comercial y volvemos para hablar de qué podemos hacer como personas para mitigar el calentamiento global. Por la ola de calor que estamos viviendo en el Ecuador, debemos tomar algunas precauciones. Tome agua, evite exponerse al sol, use bloqueador solar y ropa de colores claros para evitar síntomas como dolores de cabeza, deshidratación, fatiga y debilidad. Regresamos con más de este debate sobre el calentamiento global. El calentamiento global es un hecho. Las acciones deben ser urgentes y de largo alcance. Obviamente las decisiones políticas son las que podrían lograr más resultados, pero mientras eso sucede, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros en casa? Veamos. 1. Recicla y reutiliza. Cada ecuatoriano produce 0,58 kilogramos de basura al día que tardará mucho tiempo en desintegrarse. Las familias deben desarrollar el hábito de separar el plástico, vidrio y papel, saber cómo se desechan las pilas y las baterías y cómo almacenar el aceite usado en botellas para su correcto procesamiento. 2. Menos plástico. ¿Por qué no usar una sola botella o recipiente para beber agua? ¿Por qué no empezar a llevar bolsas de tela al supermercado o dejar de usar platos desechables y volver a los de loza, sobre todo en restaurantes? 3. Menos pañales y toallas sanitarias. Una cómoda transición de los pañales de tela a los desechables, así como las toallas sanitarias, generan impacto ambiental, tanto al producirlos como al momento que se convierten en basura. Hay colectivos que plantean volver a la tela, pues son necesarios hasta 10 árboles para producir 6.000 pañales. 4. Menos agua. Báñate en menos tiempo. Mientras te lavas los dientes o los platos, cierra la llave. Intenta no desperdiciarla. 5. Contaminación vehicular. Si menos autos circulan en las ciudades, menos CO2 contaminará el ambiente. El debate público y las acciones para racionalizar el uso del combustible no despegan en el país. Tampoco se incentiva el transporte en bicicleta en ciudades y sectores pequeños. Ecuador no tiene transporte público de calidad. 6. Hábitos alimenticios. La producción de carne roja causa más contaminación que la de pollo o la de mariscos. Reducir el consumo de esta carne en la semana y aumentar el de verduras y frutas es dar un paso importante en favor del ambiente. Consumir alimentos de temporada, así como aquellos orgánicos y menos procesados, también es una buena opción. 7. Ahorro de energía. Apagar las luces innecesarias de la casa y desconectar los electrodomésticos que no se usan.
secar la ropa al aire libre y optimizar el uso de la calefacción o el aire acondicionado ayuda al ambiente y al bolsillo. Ahora hay electrodomésticos que tienen la función de ahorro. 8. Sembrar en casa. Las plantas en el hogar son vida y además producen oxígeno. Si cada familia se preocupa por tener un pequeño jardín, los barrios serán más verdes. Intenta sembrar lo que puedas consumir, como perejil, manzanilla, tomate, etc. Estos hábitos personales generan familias más conscientes. Todo este esfuerzo es un aporte para salvar el planeta. Bien, Rafael Lugo, ahí hay una lista de cosas por hacer. ¿Por qué no las hacemos si parecen tan elementales? Bueno, varias son, creo yo, para analizar. Yo no sé cuánta agua se gastaría lavando pañales de tela en lugar del uso del pañal desechable, pero solo se me viene eso a la mente. Ya. A mí, además de todo lo que está mencionado ahí, y ahorita en Quito entiendo que el municipio tiene un plan de sembrar 1 millón de árboles en este periodo. No sé si el concejal tiene alguna información adicional sobre eso. Sumarse a ese tipo de ideas en todas las ciudades y que los ciudadanos también Claro. propongan y promuevan y hasta presionen a sus autoridades para que se den este tipo de actividades que son más, digamos, de corto plazo al menos, o que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, la regulación con el tema de las veredas es un tema contradictorio. El frentista, o sea, es decir, el que tiene su casa junto a la vereda o al pie de la vereda, es el responsable de la vereda. Sin embargo, no puede sembrar un árbol sin sacar un permiso del municipio, hacer todo un trámite. Entonces, hay cosas que sí se podrían trabajar ciudades pequeñitas, como para facilitar que la gente Esas pueda sembrar pequeñas un arbolito. con rico clima como Ibarra, que son planas como Ibarra, y donde nadie usa bicicleta como en Ibarra. Que podrían Claro. ser las ciudades ideales como para que la gente Llegar deje el acá, carro. por ejemplo, en bicicleta es algo como para nuestro campeón Carapaz nomás. Claro, pero en otras ciudades. Pero en otras pues, ciudades sí. Así Estoy es. hablando del Canal 8 aquí en La Voz Mediano. Así. Pero Bermeo. Justo un poco hablando de lo que tú decías, creo que es algo sumamente importante, es la producción de la energía, ¿no? Cómo se está produciendo la energía en el mundo y cómo se está produciendo la energía en el Ecuador. El Ecuador tiene una de las grandes ventajas a nivel del resto del mundo y es cómo la energía llega al Ecuador. Como nosotros sabemos que salimos de un ratito y salimos rojos o quemados, ¿no es cierto? Y eso no pasa en otros lugares de la Tierra y es porque el sol aquí llega mucho más que en otros sitios. Por lo tanto, es sumamente importante que haya realmente un compromiso por parte de las autoridades para buscar alternativas a la producción de energía. Pero como nosotros por tenemos ejemplo, que el dar un solar. paso también como personas, que es un poco lo del bloque. O sea, está bien esos grandes temas, pero como personas, Pedro, como seres humanos, como ciudadanos. Claro, bueno, eso es lo que yo siempre, digamos, digo, ¿no? Existen dos formas. La una, desde mi punto de vista, tiene que ser político esto. No podemos solucionar, no tenemos que lanzar la responsabilidad a los ciudadanos y esperar que se solucione la problemática ambiental, sino tiene que ser desde las autoridades que se solucione. Los ciudadanos lo que tenemos que hacer es exigir y hacer que se cumplan esas políticas. Desde mi punto de vista personal, creo que es sumamente importante cambiar nuestros hábitos alimenticios. Creo que eso es una de las cosas más potentes y Claro, porque eficientes que nosotros podemos pensamos hacer. que a lo mejor lo que tenemos es que no ensuciar y cuidar la basura, pero los hábitos alimenticios contaminan. Sí, definitivamente, por ejemplo, reciclar o este tipo de políticas del tema del plástico no llega a ser el 3% de los gases de efecto invernadero, es decir, pueden contaminar también, que es una cosa distinta Ya. a la emisión de gases de efecto invernadero. Pero cuando hablamos del tema del calentamiento global antropogénico, tenemos que ver qué es lo más deficiente, ¿no? Y lo más deficiente, creo yo, desde mi punto de vista y desde lo que he podido investigar, es el tema de la alimentación. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Estoy alimentando consumiendo localmente, como decía antes Gladys? ¿Me estoy alimentando con productos cárnicos, que son una de las principales causas de calentamiento global en el mundo? ¿Estoy alimentándome o qué productos estoy utilizando? ¿Productos hechos en Ecuador o hechos en otros lugares, que significa que tienen que tener un transporte? Y luego, hablando justamente del tema del transporte, también tiene que haber una conciencia sobre cómo me estoy movilizando. Pero eso es sumamente importante, solo funciona si se acompaña desde las autoridades. Eso es Si las interesante. autoridades realmente electrifican, por ejemplo, el transporte, ahí podríamos hablar de quitar los subsidios. Ahí tendría Pero sentido hasta que quitar eso los pase subsidios. van a pasar 15 años. O sea, hay que tomar cosas sobre la marcha. Quizás sacrificarnos un poco, pero tomar decisiones. Pero el problema es a quién estamos sacrificando. Bueno, eso porque los es, ricos, todos estamos digamos, sacrificando. los sectores más acomodados podemos decir, bueno, Rafael pagamos un Lugo poquito decía que más y todos nos listo. sacrificamos. Ingeniera Rincón, hay un tema importante que dice Pedro, ¿no? Hay que cambiar hábitos personales, alimenticios y de consumo, pero también hábitos políticos, es decir, saber exigir a la gente. ¿Eso será suficiente como para mitigar los cambios de aquí al 2030? Es decir, le estamos ayudando al gran mundo con nuestro grano de arena
para que de aquí al 2030 sea menos fuerte el impacto? Estaríamos ayudando. Si lo vamos a solucionar, no lo sé. Ahora fíjate, si todos nosotros, es decir, todos los ciudadanos nos tenemos que convertir en militantes ambientales. Eso sí. Y la militancia ambiental comienza en tu casa, en apagar la luz, en no tomar taxi. No hay cosa más terrible que tú tomas el taxi y vas tú solo en el vehículo, no conducir uno solo en el vehículo, hacer pool. Realmente la contaminación por transporte es altísima. Y el privado y el público, no solo el público. el privado y el público. Claro. Ambas partes. Y la energía eléctrica, aquí el 54%, si no me equivoco del número, es producto de la hidroeléctrica. Un poco más. De alguna manera tenemos una energía limpia. Cualquier cambio que uno haga, decir que vamos a cambiar a los vehículos eléctricos, yo tampoco estoy totalmente de acuerdo, porque hay que hacer un estudio completo, desde la cuna a la tumba. ¿Qué va a pasar con las pilas? ¿Cómo es el proceso de extracción para producir las pilas? Hay que hacer números más detallados, pero yo sí pienso que la responsabilidad es individual. En este momento todo el mundo es responsable del cambio climático. O sea, no solo Donald Trump. No solo él, ni tampoco los gobiernos locales son los únicos responsables. Ni los Estados Unidos. Todos tenemos que ayudar, y las ONG, eso es responsabilidad de todos. Perfecto. Juan Manuel Carrión, ¿y el político que no piensa en el ambiente está condenado al fracaso? Sí, yo creo que el político y el ser humano que no piense en el ambiente, porque este es un tema de supervivencia de la especie humana, que insisto, es que es el más trascendental. Yo quisiera, Carlos, para ir concluyendo, referirme a un par de ideas que aquí se han planteado. Coincido que el problema de deforestación es gravísimo en el Ecuador. Sin embargo, hay indicadores y hay evidencias y hay ejemplos de espacios del Valle de Tandayapa, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito, donde usted puede evidenciar que una fotografía aérea actual, contrastada con una de hace 30 años, muestra ahora más bosques de lo que había hace 30 años. Pastizales se reconvirtieron en bosques naturales. Eso hay que impulsar. La lista de acciones que ustedes presentaron aquí, yo veo que me anticipé un poco en el guión del programa, porque todas esas acciones a nivel personal yo las llevo adelante, y con mi familia las llevamos adelante. Y ahí se hacía hincapié en que este es un tema personal, ¿no es cierto? Es un tema de actitud, de conciencia colectiva, de reivindicarnos como seres humanos, porque si no vamos a llegar a un punto en el que mejor apagamos las luces, acabamos del planeta, lo empobrecimos, lo fregamos. Hay otro sinónimo que usamos aquí con J, pero no lo voy a decir ahora, ¿no es cierto? Sí, lo echamos a perder. Y por otra parte, el tiempo es apremiante. Si hacemos ahora todo óptimamente, ya las consecuencias que van a haber a futuro van a ser nada más que menos dramáticas, menos graves. Entonces, este es realmente un problema acuciante. Yo creo que es el problema principal que la humanidad en este momento está enfrentando. Y lo dice el concejal Juan Manuel Carrión. Nos vamos a un corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Pedro Bermeo, ¿a quiénes les corresponde la lucha políticamente correcta por salvar el planeta? Creo que definitivamente nos corresponde a todos los terrícolas de este planeta. Sin embargo, creo que hay ciertas autoridades o hay autoridades que deberían tomarle muchísimo más en serio a esto, ya que son los principales tomadores de decisiones que pueden realmente cambiar la situación. Creo que el ecologismo sin justicia social es jardinería, y creo que debemos realmente volvernos políticos en el tema ambiental para que finalmente esto sea solucionado. Es un tema que se acaba y que el tiempo, digamos, no podemos seguir esperando. Juan Manuel Carrión. Coincido que es un problema que nos atañe a todos los seres humanos, y es un problema que no puede esperar para una solución. Independientemente de la función que desempeñemos, tiene que prevalecer siempre la de ciudadanos, y este compromiso ciudadano tiene que asumirse sin distinción de ninguna naturaleza. La humanidad no puede desentenderse del planeta y no puede desvincularse de condición de ser también naturaleza. Gladys Rincón, ¿qué es lo políticamente correcto? El cambio climático es indiscutiblemente la consecuencia de la acción del humano sobre el planeta, mal manejado posiblemente desde la época preindustrial, que ha permitido que se emita de forma descontrolada cualquier cantidad de los gases de efecto invernadero.
¿Qué es lo políticamente correcto? Debemos de tomar acción cada persona de forma individual. Esta es responsabilidad de cada uno de ustedes, de todos nosotros. Todos nosotros estamos involucrados en este problema. Son los gobernantes los que nos tienen que dar las directrices más adecuadas y tienen que llegar a algún tipo de acuerdo para lograr que parar el cambio inminente que nos va a venir si nosotros no tenemos un cambio de actitud y dejamos de emitir los gases de efecto invernadero. Rafael Lugo. Bueno, hasta que los grandes dirigentes mundiales se pongan de acuerdo, lo que podemos nosotros hacer, aprovechar en la actualidad, Quito al menos, tiene autoridades dispuestas a autorizar la adopción de espacios públicos. La ciudadanía, hay un alto porcentaje de la ciudadanía que ha entendido la importancia de los árboles, no solamente a nivel estético, sino también a nivel ambiental. Para muchos, finalmente, es el cable el enemigo del árbol y ya no es el árbol el enemigo del cable. Entonces, como una especie de reacción inmediata, mi sugerencia es buscar en sus sectores espacios abandonados que se están convirtiendo seguramente en basureros, probablemente áreas que son municipales, y promuevan en su comunidad la plantación de un bosque. Además, la empresa privada está absolutamente dispuesta a colaborar sin realmente esperar mucho a cambio. De todos los datos, cifras y reflexiones que hemos escuchado el día de hoy, hay una en mi criterio que es la más preocupante. Para el ecuatoriano promedio, el daño ambiental no está entre sus principales preocupaciones. Quizás la difícil situación económica hace que el resto de cosas resulte irrelevante. Sin embargo, es momento de que este país, que sueña en el turismo como un motor de crecimiento y que es orgulloso de su biodiversidad, priorice el debate sobre el deterioro de su entorno, con la urgencia que este tema merece. Somos el tercer país más pequeño de América del Sur, pero el más densamente poblado. Para el Ecuador, el equilibrio entre desarrollo y su entorno es mucho más delicado que para cualquier otra nación. Políticos y ciudadanos debemos hacer conciencia. Hasta el próximo programa. Como hemos analizado a lo largo de este programa, es urgente tomar acciones para salvar el planeta. Todos podemos hacer algo desde nuestros hogares. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo domingo.